Bueno, qué bueno que estamos aprendiendo a renunciar a nosotros mismos y a atesorar lo que es valioso para el Señor. Miren, Efesios 1:17, Pablo ora diciendo y pidiendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Qué tremendo lo que Pablo está orando, ¿sí? Es decir, Pablo está diciendo, esto que Pablo está orando para nosotros en este tiempo, más que una oración, se ha convertido en una dirección. Porque Pablo está orando para que la iglesia entienda que tenemos que avanzar hacia un mejor y hacia un mayor conocimiento de la persona de Cristo. Fue en este punto que terminamos la reunión, el encuentro pasado. Lo que nos acontece precisamente es para llevarnos a un estado de perfección. Es para que nosotros avancemos hacia una medida mayor y más precisa del conocimiento de la persona de Cristo. ¿Sí? Así que Pablo está hablando del conocimiento del Padre y el Hijo, ¿no? Es quien viene a revelarlo, es quien viene a darlo a conocer. El conocimiento que Pablo habla es a través de la formación de Cristo en nosotros, ¿sí? Es por medio de estar mirando, es por medio de estar contemplando por el Espíritu esta realidad. Así que 2 Corintios 3:18, Pablo lo escribe y lo dice: por tanto, hermanos, todos nosotros, ¿no? Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. ¿Verdad? Esto es el obrar del Señor mostrándonos la imagen correcta a la cual estamos siendo transformados. Prestemos atención a esto, es decir, en nosotros hay dos naturalezas, ¿sí? Hay dos mentes. Está por un lado la mente de Cristo y la mente del viejo hombre, ¿sí? Esto lo venimos charlando. Así que la mente de Cristo es la mente que me permite acceder a esta realidad y verlo todo a través de Él, ¿sí? Y la mente del hombre natural es una mente que no tiene acceso a esta realidad. Es decir, la mente del viejo hombre, cuando intenta abordar un asunto eterno, como por ejemplo la voluntad de Dios, lo que hablábamos ayer, cuando intenta abordar un asunto eterno, lo que hace es imaginarlo. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a la realidad divina. El viejo hombre no puede entender, no puede discernir las cosas que son del Espíritu. Así que la respuesta que él tiene es una idea de su imaginación. Son ideas de la imaginación. Así que en torno a esto, nosotros podemos tener imágenes erróneas en cualquier asunto de nuestra vida. Es decir, el hombre natural empieza a crear imágenes. Imagina, ve asuntos de la vida, por ejemplo, de su trabajo, de sus familiares, de su esposa, lo ve desde la mente natural y lo que hace es estar creando todo el tiempo imaginación. Imagina, está suponiendo todo el tiempo, porque no tiene acceso a verlo como Dios lo ve. Esto es tremendo, hermanos. ¿Saben lo que es? Es el peligro que tenemos nosotros como hijos de Dios de estar rindiendo culto a imágenes que provienen de nuestra imaginación. ¿Saben cómo los apóstoles denominan esto? Idolatría. Miren. La palabra idolatría viene de dos términos que es eidolón, que significa imagen, y viene del otro término que significa latreia, que es servicio. Imagen y servicio. Esto lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros le servimos, ¿no?, a las ideas de nuestra imaginación, eso es idolatría. ¿Sí? El hombre natural no tiene acceso a la realidad divina, pero lo que va a hacer es crear imágenes, suponer todo el tiempo en asuntos de nuestra vida, ¿sí? Y va ahora respondiendo a esas imágenes que están en su mente. ¿Se entiende? Así que cuando nosotros no estamos viendo desde la realidad del Espíritu,
cuando no somos gobernados por la realidad del Espíritu, estamos teniendo imágenes erróneas en cuanto a nuestra esposa, estamos teniendo imágenes erróneas en cuanto a nuestros hijos, estamos teniendo imágenes erróneas en cuanto a la iglesia, en cuanto a nuestros hermanos. Es porque no lo estamos pudiendo ver desde la mente de Cristo. Es porque no estamos viendo desde los ojos del Espíritu. Es porque estamos obrando en una mente que no puede acceder a lo que Dios dice que somos. Por lo tanto, cuando intenta abordar o definir algo, lo hace desde una mente que está reprobada. Así lo dice Pablo. Esta mente está reprobada. Esta mente no tiene acceso a la realidad de Dios. Así que, claro, nosotros no nos postramos ante una estatua y le servimos culto, pero sí muchas veces tenemos conceptos, ideas en nuestra imaginación a las cuales estamos respondiendo, ¿no? Definimos en nuestra mente natural a un hermano y a eso le servimos. Definimos en nuestra mente natural a nuestra esposa y en torno a eso nos vinculamos con ella. Por eso Pablo dice, hay que despojarse del viejo hombre y de la mente del viejo hombre porque no tiene acceso a la realidad de Dios. No podemos acceder a lo que Dios dice que somos en la mente del viejo hombre. ¿Sí? Así que hay palabras que estamos trayendo entre nosotros que nos están devolviendo al sentido del propósito eterno. Miren, Pablo dice en 1 Corintios 2:12, dice, y nosotros, Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hermanos. Es decir, estamos redefiniendo muchas cosas entre nosotros, porque quizás pensábamos que nosotros habíamos recibido el espíritu para, no sé, hacer milagros, para hablar en lenguas, para tantas cosas que hemos supuesto, ¿verdad? Pero lo que Pablo dice es que nosotros hemos recibido el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido no son cosas, es la vida de Cristo en nosotros. Así que el obrar que tiene el Espíritu es llevarnos a todos nosotros a un estado de conciencia de la realidad que se nos fue depositada. El Espíritu, cuando obra en nosotros, nos está mostrando una riqueza más de Cristo. El Espíritu, cuando obra en nosotros, nos está mostrando, está abriendo el tesoro y estamos encontrando en un evangelio que ahora nos habita inescrutables riquezas. Ese es el obrar que tiene el Espíritu, hacernos personas más conscientes de la realidad que hoy portamos. ¿Para qué? Para poder atesorarla, para poder valorarla y para poder expresarla en los lugares donde el Señor nos ha introducido. ¿Sí? Pablo sigue diciendo, miren lo que dice Pablo, sí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Y acá cada uno examínese a sí mismo, ¿no? Pruébese a sí mismo, porque hablamos de lo que nos fue concedido. Hablamos lo que nos fue concedido, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Eso es lo que Pablo dice, esto no puede ser enseñado por el hombre, esto es por revelación del Espíritu. Dice, acomodando lo que es espiritual a lo que es espiritual. Es decir, trayendo una realidad eterna y viéndola a través del Espíritu. Necesitamos redefinir ciertos conceptos, necesitamos acomodar lo que es espiritual a lo que es espiritual. ¿Sí? En eso me gustaría profundizar hoy. Quiere decir que, hermanos, nuestras conversaciones en todas las mesas que nosotros tenemos, y cuando hablo de mesas estoy hablando de nuestras casas, las conversaciones que tenemos en los ámbitos donde el Señor nos ha puesto, son en torno al misterio que nos fue revelado. Hablamos de lo concedido, hablamos de Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que si nosotros ignoramos lo que nos fue concedido, vamos a estar hablando más de nuestros vacíos que de la llenura. Quiere decir que si nosotros ignoramos lo concedido, vamos a estar hablando de las ideas de nuestra imaginación, ¿sí? Vamos a estar hablando de nuestras suposiciones, vamos a estar hablando basados en una mente que fue reprobada y no de la realidad de Cristo como la respuesta que ahora nos habita y nos gobierna. Quiere decir, hermanos, que si nosotros ignoramos lo concedido, ignoramos esta realidad, vamos a estar hablando sabiduría humana. Eso es lo que Pablo dice, sabiduría humana, acomodando lo que es terrenal a lo espiritual y no lo espiritual a lo espiritual. ¿Se entiende? Así que, de alguna manera, hablamos aquello que estamos viendo por el Espíritu, aquello que estamos contemplando, aquello que nos está atravesando, aquello en lo cual estamos siendo transformados por el único obrar que tiene el Espíritu, que es revelarnos aquello que nos fue dado. Miren, hablando de acomodar lo espiritual o lo espiritual, muchas veces nosotros llamamos obrar del Espíritu, sentir del Espíritu, a asuntos que están más relacionados con nuestros sentimientos o con nuestras percepciones en el ámbito temporal que con el misterio que fue revelado. Claro, este misterio está en otra realidad. Es decir, el hombre natural no puede acceder a esta realidad. Por lo tanto, cuando el hombre natural se vincula con lo que puede, habla sabiduría humana. Pero el llamamiento que tenemos nosotros es a vincularnos con una realidad que es eterna para acomodar lo que es espiritual a lo que es espiritual. Sí, no podemos llamar o obrar y sentir del Espíritu aquello que está siendo atravesado por nuestra alma, con lo que nos percibimos en el ámbito temporal. Necesitamos ser trasladados a la realidad divina para poder ajustar ahora lo espiritual a lo espiritual. Miren, ¿vieron? Voy a dar un ejemplo, para que no nos... ¿Sí? ¿Vieron que si nosotros tenemos que tomar alguna decisión en nuestra vida sobre algún asunto y tenemos tranquilidad en torno a eso, decimos cosas como, por ejemplo, tengo paz en esto, ¿no? Si yo siento paz en esto, entonces avancemos, ¿no? Levantamos la bandera y arrancamos. Sin embargo, Jesús en Juan 14:27 dice, la paz os dejo. Así lo dice Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Y dice esto, yo no la doy como el mundo la da. Es decir, la paz de Jesús no es la paz de este mundo. Es decir, necesitamos ajustar lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir, en un punto, que hay una paz que es de este mundo y hay una paz que no es de este mundo. ¿Sí? Quiere decir que hay una paz que es palpable, que es evaluada por nuestros sentidos, y hay otra que no depende de las circunstancias, que no depende de ninguna situación temporal en la cual nosotros nos encontremos. La paz que no es de este mundo, la paz que Jesús da, no depende de nada temporal. ¿Se entiende? Así que la paz que Jesús da es una paz que pertenece, hermanos, a otro ámbito. Está en otra realidad y nosotros podemos acceder a ella en la medida que vemos y empezamos a entender el diseño eterno. Quiere decir que en la medida que vemos que la paz no es algo en relación a una experiencia temporal, la paz no es algo que puede ser evaluada en relación a una experiencia temporal, sino que la paz es una realidad que habita en el nuevo hombre. La paz es una realidad en Cristo. Así que necesitamos ser alumbrados en esto, porque el nuevo hombre, la iglesia, como cuerpo del nuevo hombre, como el hombre de paz, el diseño es donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que si nosotros como cuerpo de Cristo dejamos que la cabeza ejecute la autoridad sobre nosotros, experimentaremos la paz que habita en el nuevo hombre. Lo repito otra vez. Si la cabeza, que es Cristo, nosotros como el cuerpo dejamos que el gobierno del Espíritu actúe en nosotros, no resistiéndolo, la paz será un estado permanente de gobierno en nosotros. Eso no tiene que ver con lo que te está pasando. Fíjense que los apóstoles no están hablando de nada temporal. Están trasladándonos a una realidad donde Cristo es el todo y en todos. ¿Se entiende? Necesitamos redefinir algunos conceptos. Necesitamos ajustar lo espiritual a lo espiritual. Miren, Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿No? Y hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí lo hemos de alguna manera enseñado, pero hay una coma y dice: a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Pará. Acá se me están mezclando los papeles porque yo pensé que la paz era algo para mí y para estar tranquilo durante el día, ¿no? Pero acá Pablo está diciendo que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Qué relación hay entre la paz y el cuerpo de Cristo? ¿Por qué los apóstoles vinculan la paz con el cuerpo de Cristo? Necesitamos trasladar lo espiritual y ajustar lo espiritual a lo espiritual. Pablo está diciendo: la paz actúa en forma de gobierno en nosotros. La paz no actúa en forma de sentimientos y opera en un ámbito, dice Pablo, que no es individual. No es la paz que tengo con Dios. Es la paz que opera en un ámbito en relación al nuevo hombre. La paz está en el nuevo hombre. Cuando somos gobernados como iglesia por la cabeza, experimentamos la paz como un estado de gobierno. Así que el viejo hombre puede tener momentos de calma, ¿verdad? Pero es la paz de este mundo. ¿Sí? El viejo hombre puede tener en esas vacaciones un descanso, una paz, una tranquilidad, pero es una paz que es de este mundo, hermanos. Pero cuando Dios gobierna, cuando su diseño es visto entre nosotros y entendemos que la cabeza ejerce la autoridad sobre el cuerpo, nosotros habitamos en un estado de paz constante. ¿Amén? Así que Dios establece como cabeza de la iglesia a su Hijo. Estamos hablando de edificación, ¿sí? Dios establece como cabeza de la iglesia a su Hijo para que la mente de Cristo sea un estado de gobierno sobre todos nosotros y que todos nosotros podamos ver, sentir y experimentar la misma realidad. Cuando eso ocurre, Dios dice: eso es paz. Cuando somos gobernados por esa realidad, la paz se expresa en nosotros. Miren, Efesios 2:15. Dice Pablo: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y acá dice Pablo esto: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 1:20, Pablo vuelve a hablar de lo mismo y dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y miren lo que dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se entiende? La Biblia explicando Biblia, ¿no? Es decir, lo que Pablo está diciendo: en el nuevo hombre, en la iglesia, en el diseño eterno donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, no existen las enemistades. No existen las enemistades. No hay enemistad con Dios y no hay enemistad entre los hermanos. Escuchen, hermanos, en el nuevo hombre las enemistades fueron abolidas. No hay enemistad con Dios y no hay enemistad entre los hermanos.
Y quiero aclararlo a esto, no es que sean dos tipos de enemistades distintas, es la misma. Es decir, Juan dice, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque si el problema lo tenemos con Dios, lo tenemos con el hermano. Y si el problema lo tenemos con el hermano, lo tenemos con Dios. Porque estamos hablando de una realidad donde todos fuimos reunidos en un nuevo y solo hombre. ¿Se entiende? En ese hombre, las enemistades no existen. Quiere decir que si nosotros estamos identificando algún tipo de enemistad, es porque no estamos siendo gobernados por esta realidad. Es porque la cabeza, yo no estoy sujeto a la cabeza. Y la cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. ¿Se entiende? Así que, bueno, Pablo esto lo podría explicar tremendamente porque cuando él estaba yendo camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Pero ¿cómo no? Pará, hay algo que no estoy entendiendo. Yo estaba persiguiendo a los cristianos y aparece Jesús identificado con el cuerpo de Cristo. Y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Hermanos, es el diseño del nuevo hombre, ¿sí? Donde la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, Cristo en su plenitud, es el aumento de Cristo, es la magnificación de Cristo, es la multiplicación de Cristo, ¿sí? Y todo lo que está en el nuevo hombre está en un estado de reconciliación con el Padre. Es decir, en la iglesia, en el nuevo hombre, en este diseño, no hay enemistades. La paz es un estado de gobierno. Es un estado de gobierno. Así que paz es nuestra realidad cuando Cristo gobierna. Eso lo tenemos, hermanos. Esto es una generación que está siendo sometida a estrés. Esta es una generación que está siendo sometida a un desborde del alma, donde hay estrés, ansiedad, crisis de pánico. Pero cuando somos inmersos en la realidad divina, cuando esta realidad, cuando este diseño cobra vida en nosotros, cuando se nos revela el nombre del Señor, se nos revela el propósito, se nos revela la cabeza, se nos revela la autoridad y nosotros somos gobernados por esa realidad, paz es un estado para nosotros. Paz es cuando Cristo gobierna la casa. Así que eso está disponible en todos nosotros que estamos en Cristo. Podemos acceder a esta realidad. Es un entrenamiento, ¿sí? Esta es, de alguna manera, la batalla que estamos librando día a día en nuestra alma. Los apóstoles dicen, son los procesos de madurez, son el aumento de Cristo, la santificación. Podemos llamarlo de distintas maneras, pero tenemos que dejar establecido en este día entre nosotros, hermanos, que si nosotros operamos bajo la realidad del nuevo hombre, si nosotros somos gobernados por Cristo, entonces la paz es un estado entre nosotros. Eso está disponible, ¿sí? El alma no tiene que morir, el alma tiene que ser llevada al gobierno correcto. Es esto que hablábamos en la reunión pasada, es poder direccionar a mi alma a la realidad del Espíritu para que sea vinculada, para que el Espíritu suministre, ¿sí?, una gracia y para poder expresarme en una paz que no es de este mundo. No es de este mundo, no depende de lo que nos está pasando, no depende de nuestra percepción. Podemos ser embajadores de un reino inconmovible en un mundo donde todo está en evaluación. Podemos traer una verdad eterna a través de llevar nuestra alma a que se identifique con su amo, a que se identifique con el gobierno del Espíritu. ¿Sí? Así que este es nuestro entrenamiento, ¿no? Es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No sé ustedes, pero yo a veces cuando me levanto es como que tuviese que arrancar de cero, ¿verdad? Nos acostamos viendo, nos acostamos entendidos,
diciendo, gloria a Dios, Señor, qué día tan claro, pero a la mañana parece una batalla campal en nuestra mente, ¿no? Pero eso, la realidad del Espíritu sigue estando vigente. Por eso el entrenamiento es poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar mi alma a la realidad divina para poder expresar lo que estamos hablando. ¿Sí? Miren, quiero leer un texto, a ver si está acá, 2 Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Sí, nuestras armas no son carnales. No lo son. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos, hermanos, argumentos, altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Argumentos, altivez. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las ideas de nuestra imaginación. Son esos argumentos que surgen en nuestro día que nos impiden poder acceder a la realidad de Dios. La altivez, hermanos, es cuando nosotros estamos basados en nuestra propia confianza. Es cuando estamos sustentados en el viejo hombre. Altivez es cuando creemos que podemos hacer algo separado de Él. Y ni hablar si oramos por algo y eso pasó. ¿No? Ni hablar de eso. Pero las Escrituras dicen, nada pueden hacer separado de Él. Nada. Es decir, todo avance del Evangelio es por crecimiento de vida. Cuando Cristo crece, cuando la vida crece, hay avance y hay progreso del Evangelio. Así que es el Espíritu quien de alguna manera nos está desproveyendo de todas las herramientas que teníamos en nuestra carne y estamos aprendiendo y siendo entrenados por las armas de nuestra milicia para llevar todo argumento, todo pensamiento, todo esto que lidiamos gran parte de nuestro día, hermanos. Esto está entre nosotros. Entre nosotros hay altivez. ¿Sí? No es novedad. Entre nosotros hay altivez. Entre nosotros hay argumentos, porque entre nosotros hay viejo hombre. Esto no es una sorpresa. Entre nosotros hay confianza en nosotros mismos. Pero parte de que Dios avance es que nosotros reconozcamos cuál es la verdadera lucha. Llevar cautivo estos pensamientos que están entre nosotros para poder vincularnos con la realidad eterna y ser gobernado por una paz que no es de este mundo. Amén. Qué bueno. Así que, miren, nosotros hemos definido pecado como las cosas que podemos identificar que están mal, ¿no? Es decir, pero entendimos que pecados no son hechos puntuales, que pecado está respondiendo a una naturaleza, que pecado es la naturaleza del viejo hombre, donde todo lo que está en el viejo hombre es enemistad contra Dios. Así que yo te doy una noticia, antes que vos tengas conciencia de que estabas haciendo algo malo, ya teníamos un problema con Dios. ¿Sí? Ya lo teníamos. Pero en la medida que comenzamos a avanzar en el entendimiento, que nacimos de nuevo, que nacimos del Espíritu, que entendemos que somos participantes de una naturaleza divina y que ahora somos parte, escuchen, ahora somos parte del nuevo hombre. Ahora somos parte de un diseño eterno donde Cristo es la cabeza, y lo estoy repitiendo muchas veces para que lo podamos ver, un diseño donde Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pecado es una traición al diseño. Escuchen, pecado es una traición al diseño. Pecado es no verme unido a Cristo. Hermanos, pecado no es las cosas malas. Pecado es cuando no nos vemos unidos y vinculados a una realidad de lo que Dios dice que ya somos. Fuimos unidos a Cristo.
somos carne de su carne, hueso de su hueso. Ese es el misterio. Eso es lo que tiene que ser revelado. La identidad de la iglesia. ¿Quiénes somos en Cristo? Así que, por lo tanto, si definimos pecado como una traición al diseño, es decir, por comportarme de una manera distinta a lo que Dios dice, el arrepentimiento ya no son obras muertas. No es de obras muertas, sino de no estar expresándonos conforme a la realidad a la cual fuimos incluidos. Es decir, cuando yo hablo de mis vacíos, cuando estoy hablando de mis percepciones, cuando estoy hablando desde mis opiniones, cuando estoy hablando desde mis preferencias, ¿sí? Es porque no estoy viendo la realidad a la cual nosotros fuimos unidos. Es porque no estoy operando en la mente de Cristo que me permite ver a mi esposa perfecta. Es porque no estoy operando en la mente de Cristo que me permite ver a la iglesia santa, unida, perfecta, que me permite acceder al diseño eterno de Dios. Amén. Sí. Así que necesitamos, por el Espíritu, ver esta realidad de manera más clara. Es decir, la imagen correcta, necesitamos que el Espíritu nos dé la imagen correcta, que es por revelación del Espíritu, para nosotros poder ser transformados a ella. ¿Sí? En lo que vemos es en lo cual nosotros estamos siendo transformados por un obrar del Espíritu. Así que si nosotros tenemos una imagen de nuestra imaginación, nos va a dejar en un plano natural. Pero si vemos a Cristo, si podemos ver el diseño eterno en lo que nos está pasando, vamos a poder ser transformados a Él y vamos a poder ser funcionales al propósito eterno. La imagen de Dios es Cristo, hermanos. Así lo definen las Escrituras. La imagen es Cristo. Él es la imagen misma de su sustancia. Es la imagen correcta. La imagen misma de su sustancia. Así lo define el escritor de Hebreos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de sus sustancias. De su sustancia. ¿Sí? Así que en nuestra mente quizás tenemos el entendimiento de que estamos siendo transformados a un Cristo individual. Ese es el punto. En nuestro entendimiento, cuando hablamos de la transformación a la imagen de Cristo, estamos siendo transformados más a un Jesús histórico que al Cristo revelado. ¿Qué quiero decir esto? La imagen, hermanos, la imagen física de Jesús en la tierra no era la imagen que estaba asignada en términos del propósito eterno. Escuchen, lo repito otra vez. La imagen del Jesús histórico, la imagen del Jesús de los evangelios, no era la imagen que estaba asignada en términos del propósito eterno. ¿Sí? Es así como lo describe Pablo. Pablo dice: de manera que de aquí en adelante los que nacieron de nuevo ya a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos siendo transformados a un Cristo individual. La imagen del Jesús que tenemos es la imagen del Jesús histórico, pero Jesús llevó a la cruz esa imagen porque tenía que manifestarse y tenía que revelarse la imagen misma de su sustancia, el Cristo corporativo, la iglesia. Es una imagen corporativa. Si nosotros podemos ver esto que hablamos hoy a la mañana, Pedro, esto que viste es lo que tiene que ser edificado. Si nosotros vemos que la imagen a la cual estamos siendo transformados es la iglesia, es el diseño del nuevo hombre, vamos a entender nuestra comunión. Porque esto no le tiene que pasar a uno, nos tiene que pasar a todos. Porque para avanzar, tenemos que avanzar todos hacia una mayor medida de conocimiento, hacia la estatura del varón perfecto. Esto es a todos nosotros. Nadie se puede quedar afuera. ¿Se entiende? Pero tenemos en nuestra mente, en nuestra imaginación, un Cristo individual. Estamos más viéndolo desde una perspectiva individual. Entonces terminamos haciendo a Dios para nosotros.
Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que después de la cruz de Cristo, después de la cruz, la única imagen que nos queda a nosotros es el entendimiento de que somos un cuerpo. Hermanos, después de la cruz, la única imagen que tenemos es el entendimiento de que somos el cuerpo de Cristo. Esto debería revolucionar la manera en que nos vinculamos. Porque no te podés ver separado de tu hermano. No te podés ver separado de tu hermano. Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo, es la imagen gloriosa que tiene que manifestarse entre nosotros. Qué desafío, ¿no? Porque la iglesia se ve que no es la que nosotros vemos con nuestros ojos, pero necesitamos verla a través del Espíritu para poder hablar conforme a lo concedido, para poder hablar conforme a lo que estamos viendo en el Espíritu. Me atrevería a decir, hermanos, que no tenemos permiso para hablar de otra manera. Y que si estamos hablando de otra manera, deberíamos llevarlo al entendimiento correcto para poder vincularnos con lo que Dios dice que somos. Es así como Dios va a empezar a darnos mayor entendimiento, va a perfeccionar nuestra mirada del diseño eterno. Así que la cruz anuló todo tipo de enemistad, hermanos. La cruz anuló todo tipo de enemistad. Quiero que me sigan con estos textos y ya termino para poder charlar con ustedes. Segunda de Samuel 7. Hay algo tremendo que se escribe acá que nos va a ayudar a entender esto. Aconteció, el rey habitaba en su casa, está hablando de David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Escuchen el contexto. Dice que el rey estaba en la casa y Dios le había dado reposo de todos sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no había más enemigos. Sí, es lo que estamos hablando. Es lo que estamos hablando. Y dijo el rey al profeta Natán. Es decir, David le dice a Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán le dijo, rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón. ¿Qué le pasó a David? David pudo empezar a tener un deseo por la edificación de la casa cuando todos sus enemigos habían sido derrotados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que mientras haya enemigos en nosotros no va a haber edificación. No vamos a poder tener un deseo por el crecimiento de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo mientras haya enemistades entre nosotros. El deseo que le surge a David proviene de tiempos de paz. Proviene de estar siendo gobernado por Cristo. Mientras haya enemistad, hermanos, no podemos hablar de edificación. No podemos. Porque la edificación del cuerpo ocurre en tiempos de paz. Acá está, hermanos, la gran división. Acá está la cruz de Cristo. Así que lo que no está rendido de nosotros, lo que del viejo hombre todavía no fue rendido en vos y en mí, experimenta ansiedades. Hermanos, lo que entra en ansiedades en nosotros no es el nuevo hombre, no es esta realidad. Lo que experimenta ansiedades en nosotros, lo que experimenta miedos en nosotros, lo que experimenta temores en nosotros, es lo que está en guerra. Es lo que no fue traído a la cruz. Eso es lo que está en turbulencia, eso es lo que está en guerra. Es lo que no fue rendido del viejo hombre todavía. Nunca ese hombre va a experimentar la paz. Sí, la paz de este mundo, pero no la paz de Dios. Porque la paz de Dios gobierna en un ámbito que es nuevo, que es el gobierno de Cristo sobre la iglesia.
Amén. Así que, hermanos, si nosotros rendimos todo lo que poseemos, todo lo que nos pertenece a nosotros, todo aquello que hacemos nuestro como dueño, los temores van a desaparecer. Desaparecen los temores, porque nosotros estamos teniendo miedo de aquello que poseemos. Tenemos miedo de aquello que es propio, pero en la realidad del nuevo hombre, nada es propio, todo le pertenece a Cristo, es por Cristo y es para Él. Es edificados en Él, por Él y para Él. Él es el dueño de toda nuestra vida y nuestra confianza está en que todo lo que nos acontece a nosotros es por gobierno y es para llevarnos, como hablábamos, a una mayor medida de perfección para que haya un material donde Dios pueda edificar la casa. Pero Dios no puede edificar si hay tiempos de guerra entre nosotros. Es porque no hay un deseo que se pueda elevar, porque estamos ensimismados en nosotros mismos. No puedo pensar en mi hermano, no puedo pensar en mi esposa. En tiempos de guerra donde la enemistad está ocurriendo, solamente estamos pensando en nosotros mismos. No hay salida, no hay salida. Necesitamos mudar a Cristo, donde Él es quien sustenta todas las cosas. Hermanos, la paz de Cristo nos permite ver con claridad. La paz de Cristo, el gobierno de Cristo sobre nosotros nos va a permitir ver la edificación de la casa. Nos va a permitir ver el diseño eterno. Nos va a permitir ser funcionales al propósito eterno. Y eso estamos hablando de nuestra comunión. Cuán atentos estamos a la vida de Cristo en mi hermano. Cómo estamos colaborando para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Eso no tiene que ver con actividades, no tiene que ver con propuestas nuestras. Tiene que ver con el crecimiento, con el aumento de Cristo entre nosotros. Quiero leer un poquito más el texto. Lo voy a ir recortando un poco, así que lo leo de acá. ¿Saben lo que le dijo Dios a Natán esa misma noche? Le dice, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y le dice, ¿vos me vas a edificar casa? Sí, David le plantea el deseo de hacer una casa. Yo vivo en casa de cedro y la tienda de Dios habita en otro lado. Y Dios le responde, ¿vos me vas a edificar casa? Le dice, ¿vos me vas a hacer casa? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna, dice Dios, a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué ustedes no me edificaron casa? ¿Sí? El Señor le pregunta, ¿de dónde salió esto? ¿No? Y el verso 11 dice, desde el día en que me puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber, David, que Él te hará casa. Uf. Hermanos, esto es tremendo. David eleva un deseo diciéndole, Señor, yo quiero edificarte una casa. Y Dios le dice, no, David, no te confundas. Yo te voy a hacer una casa. Soy yo quien va a edificar esta casa. Soy yo quien va a edificar esta casa. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre su trono, el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Estaba hablando de Salomón como una sombra, tipo de Cristo. Tremendo. Hermanos, la derrota de todos los enemigos es una sombra de la victoria de la cruz. En la cruz todas las enemistades fueron terminadas. Solo cuando comenzamos a hacer nuestra la victoria de Cristo
es que podemos comenzar a ver la edificación de la casa y anhelar esta edificación entre nosotros. Amén. Las intenciones de David eran correctas, pero eran humanas. Pablo dice, necesitamos ajustar lo espiritual a lo que es espiritual. Así que, hermanos, termino con esto. La cruz le puso fin a todas las enemistades. ¿Sí? Quiere decir, ¿sí?, para llevarlo entre nosotros, que si nosotros estamos notando que hay algún tipo de enemistad, estamos en otro ámbito. Reconozcámoslo de esa manera. Y llevemos nuestra alma a la realidad del Espíritu para habitar en la paz de Cristo. ¿Sí? Es imposible que la cruz esté operando entre nosotros y no estemos viendo la casa. Cuando la cruz es una realidad en nosotros, la casa es la consecuencia. Podemos ver, podemos estar atentos a lo que Dios está produciendo en la casa. Es imposible que estemos crucificados juntamente con Cristo y no esté ocurriendo, hermanos, el deseo, el querer y el hacer en nosotros para multiplicar, para aumentar a Cristo. Sí, a veces escuchamos expresiones como, bueno, hoy no tenía tantas ganas, hoy no tengo tanto deseo. ¿Qué importa eso? ¿Desde cuándo nuestras ganas y nuestros deseos importan, hermanos, cuando se trata de un asunto que es eterno? El querer y el hacer no están en nosotros, están en Cristo. Si nos rendimos a Él y dejamos que Él ejecute su obra en nosotros, el querer y el hacer va a ser con gozo. Vamos a servir, vamos a profundizar en nuestra comunión como un deseo que es divino. No está en nosotros, proviene del Espíritu. Si esta realidad gobierna, hermanos, habrá un perfeccionamiento evidente entre nosotros. Seremos perfeccionados y habrá una expresión de Cristo cada vez más nítida y real, y una comunión real, genuina, donde estamos perdiéndolo todo por el valor que tiene el tesoro entre nosotros, ¿sí?, con gozo. Recuerden, el primer paso fue poder verlo. Vimos el valor que tiene Cristo. Encontramos el tesoro en ese campo, pero ahora, hermanos, hay que venderlo todo. Porque no se trata de verlo, se trata de poseerlo. Se trata de que nosotros ahora nos despojemos de la vieja naturaleza para ser revestidos de Cristo. Se trata ahora de que la realidad de lo que Él es, así sean nosotros. Pero no hay manera de que nosotros podamos expresar esta realidad si seguimos vestidos del viejo hombre que no tiene acceso a esta realidad. Por eso Pablo dice, este hombre tiene que ser llevado a la cruz. Este hombre no puede sufrir mejoras. La carne no hereda el reino de los cielos, hermanos. No tiene vínculo con esta realidad. Es despojándonos del viejo hombre, es vistiéndonos de Cristo, es poseyendo el tesoro para expresar esta realidad. Amén.